Bueno, yo encuentro sigo sin encontrar una palabra mejor para definir determinados momentos que me toca vivir en la vida que la de alegría. Para mí es una alegría estar nuevamente en Zacatecas, esta ciudad tan hermosa, estar nuevamente con Armando, el rector de esta universidad tan especial, con Laura, la directora de psicología de la universidad, con amigos, colegas, compatriotas como Viviana Berger, la directora de la nueva escuela cañana en DF, como Ana Viganó, una querida amiga, como Aldo Ávila, que ha creado el espacio Cañano, junto a otros también estimados colegas, y con todos ustedes. Para mí es una alegría enorme y también, como decía Aldo, comenzar con música, comenzar con arte. Y tomar, siempre me piden lo mismo, yo ya no me resisto, lo que intento es decir algo nuevo cada vez, si es que puedo, a veces no es fácil, tomar los ejes de trabajo que han sido quizás los dos más importantes de mi vida, que por un lado era la problemática de las adicciones, que comencé a trabajar cuando en 1988, Mauricio Tarrán me propuso formar parte del grupo de adicciones antes de la Escuela Nacional Cañana, lo que era ese entonces el Pablo Cotidiano. Yo nunca me voy a olvidar, lo he contado 3 o 4 veces, se los comento a ustedes, pero quizás haya alguno que les sirva para empezar a trabajar en estos temas. Cuando él me propuso, yo era joven, trabajar la problemática de las adicciones, lo primero que le dije es: Mauricio, no tengo pacientes que consuman. Hoy en día es más fácil que todos consuman, digamos, ¿no? Está más generalizado, pero en aquella época. Y él me contestó: ¿y qué vas a esperar? ¿Tener pacientes para ver qué haces después con eso? Y empezamos a trabajar, ¿no? No me dejó alternativa, fue una verdadera interpretación. Y la otra es un eje que es un eje de trabajo del psicoanálisis mismo, desde su modalidad de tratamiento, que es la problemática del amor. Así que hoy vamos a pasar un poco en las adicciones y mañana en el amor, que tienen puntos en común, tienen puntos en los cuales uno puede encontrar ciertos ecos, ¿no? Con respecto a esta problemática de las adicciones y el amor, bueno, Laura lo dijo en su presentación, uno puede ser hoy adicto a cualquier cosa. Yo no tengo ninguna duda de que, por ejemplo, puedo llegar a ser un adicto al trabajo, como decía Laura. Pero también hay que decir que no todas las adicciones son iguales, ¿no? No es lo mismo ser adicto al trabajo que adicto a la cocaína, por ejemplo. Puede tener efectos diferentes, quizás, o no, habría que ver. Algunos viejos cocainómanos atestiguan que tan mal no les fue físicamente, pero son sobrevivientes. Entonces hay que ver qué es la diferencia. Me parece que uno puede ahí pensar por dónde pasa, porque en el psicoanálisis, y es importante lo que decía Aldo, el psicoanálisis da un discurso muy diferente, muy novedoso a lo que uno está acostumbrado a escuchar. Incluso a veces se piensa que el psicoanálisis es lo que no es. Y esta es la importancia que, por ejemplo, tienen las escuelas de psicoanálisis, ¿no? Porque el nombre del psicoanálisis te dicen a veces algunas cuestiones que no tienen mucho que ver con el psicoanálisis, ¿no? Entonces la idea es precisar un poquitito cuál sería la perspectiva, cómo se ocuparía, qué pensaría el psicoanálisis de esto que creo que fue en una conversación con Aldo titulamos el objeto droga y el círculo vicioso. En principio, los psicoanalistas no nos ocupamos del objeto droga en cuanto tal. No nos interesa el objeto droga en sí. A nosotros nos interesa en todo caso la relación que un sujeto tiene con las drogas. Es sobre ese punto por el cual vamos a operar. Y vamos a tener una concepción diferente a la que se tiene actualmente. El modelo que traía Aldo de Alcohólicos Anónimos prima en muchísimos casos. En Argentina tiene una difusión enorme, donde hay ya un montón de grupos anónimos que ya no son solamente alcohólicos, narcóticos, jugadores. Cada vez aparecen histéricas anónimas, fóbicos anónimos. La otra vez me enteré por un analizante que tiene un problema de impotencia, que va a un lugar que se llama el Club del Varón.
pero era Impotentes Anónimos, no le pusieron ese nombre porque hubiera sido muy difícil de remontar, pero toda la manera de funcionar era esa, digamos, ¿no? Yo les voy a ser sincero, yo tengo analizantes que tienen, por ejemplo, una doble vertiente, concurren al analista y pueden llegar a asistir a Alcohólicos Anónimos o al Club del Varón, como quieran. Yo nunca los desaliento de esto, porque cada uno sabe lo que le puede servir en cada momento, digamos, ¿no? Pero sí hay que reconocer que la manera de operar el psicoanálisis es a veces exactamente la contraria a otro tipo, como puede pasar también con alguien que va a una comunidad religiosa y también se analiza. El analista no tiene ningún derecho a desalentar ni a criticar que alguien, ya lo planteaba Freud, el porvenir de una ilusión. Él decía, querer quitarle la religión a la gente es como querer quitarle precisamente un somnífero a alguien que lo usa hace años para poder dormir. Es algo cruel. Entonces uno respeta las decisiones de cada sujeto. Pero lo que sí sabemos es que la manera de proceder se ubica en las antípodas. Por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos tuvo dos líderes que, no sé si usted conoce un poco la historia de Alcohólicos Anónimos. Uno superó el problema del alcoholismo, pero terminó adicto al LSD. El otro le fue mejor, terminó adicto a las mujeres. No sé, depende de la cumbre que haya encontrado en el camino. Pero de eso vamos a hablar mañana. Yo cuando me propusieron de volver a la universidad y volver a estar acá, lo primero que pensé, porque me gustó tanto la estadía mía en Zacatecas la vez pasada, es entrar a mi mujer, que es Claudia Palau, y la traje. Sobre todo porque había que hablar de amor, entonces dije que me llevar a mis síntomas. Porque uno puede tener diferentes partener también, así como todas las drogas son iguales, digamos, ¿no? Y la droga es un partener posible, la mujer es otro. Es más nociva la droga, depende de si el caso. Vamos a ver eso mañana, cómo se pueden jugar en las diferentes vertientes. La idea, digamos, del psicoanálisis es que tiene mucho que ver con precisamente todos los replanteos que hace Jacques Lacan en la historia misma del psicoanálisis. Porque dentro del psicoanálisis mismo, la cuestión había girado para el lado de lo que tiene que ver con el control yoico, con apostar al yo. La mayoría de los tratamientos, ustedes conocen, participan en comunidades terapéuticas, han tenido problemas de adicción y han concurrido a lugares. Ustedes sabrán que de lo que se trata es de una apuesta muy fuerte a un control yoico. Para Jacques Lacan, el yo, lejos de ser algo interesante que nosotros tenemos, es el síntoma por excelencia. Que lo plantea el yo como un síntoma, es el producto de identificaciones alienantes. No es, y en la opinión de Freud, ni descuento. El yo es, para Freud lo dice, una poca cosa, el almácigo de las angustias. Freud tenía contrariamente a lo que se supone, tendría una pésima opinión de lo que es el pobre yo, por decirlo de alguna manera. Y él entonces hace una apuesta, es lo que nos enseña Freud, lo que nos enseña Lacan, lo que queremos transmitir siempre quienes estamos interesados en el psicoanálisis, hace una apuesta que yo la pondría en términos de tener confianza en el inconsciente, en permitir que cada uno reconozca, vea que se juega en ese plano. En general, quienes consumen no tienen ni la más mínima idea de por qué consumen. No tienen ni idea. Podrán decir algo, el contenido manifiesto, como dice Freud, es una cosa, pero lo que realmente se juega es otra. Esto que se juega, la función que la droga tiene en un sujeto, es lo que hemos llamado, primero que lo llamo así, creo que fue Ernesto Sinatra, la función del tóxico. Entonces, una cuestión que uno toma en consideración en estos casos, cuando escucha al sujeto que viene a plantearnos una problemática en relación al consumo, uno escucha y recorta e interpreta a veces señalando, a veces cortando la sesión, cuál es la función que el tóxico tiene. Esto ya empieza a desmantelar la relación, lo que decía Alba, a veces hay que provocar la falla, porque la droga siempre falla. Si no falla, el sujeto se muere en general. Algunas drogas no, son más benévolas, pero siempre tiene su punto de falla, siempre tiene su efecto secundario, su contraindicación, como cualquier sustancia. Y entonces, por más que sea natural, digamos, ¿no? Porque a veces uno puede pensar que la marihuana es una droga benévola, pero yo he conocido personas que han estado 10 años fumando marihuana sin hacer nada con su vida.
que después se arrepienten de haber estado colgados, como dicen ellos, 10 años, ¿no? Pero nosotros no tenemos una perspectiva ni moral, ni de abrir un juicio en contra del consumo siquiera. El psicoanálisis no le pide a alguien, por ejemplo, que se abstenga de consumir, contrariamente a lo que sucede en una comunidad, por ejemplo, que se parte de la abstención. Porque sería tan cruel o tan, lo que decía algo, yo no hablo de estadística, pero tengo muchísimos conocidos y amigos que trabajan en comunidades terapéuticas y muchos se han acercado en estos años, son muchos años, a contarme su experiencia. Uno cree que la comunidad terapéutica es la solución. La comunidad terapéutica no suelen tener muchos éxitos. Los sujetos son pocos los que se recuperan y cuando salen de la comunidad vuelven a reincidir, porque la causa no se toca. Lo que se promueve es un reforzamiento del yo, y a partir de cierta posición superyoica, que es lo que vamos a ver ahora que se pone en juego. Entonces, el psicoanálisis lo que apunta es a escuchar y a revelar, a permitir que el sujeto se revele cuál es la causa. La causa no tiene nunca que ver con la droga en el sujeto. La droga tiene una función, en todo caso, que es tapar esa causa, lo que lo causa al sujeto. Hay una frase que yo tomé en un epígrafe en el libro anterior, que usé el término vicio también, y que es de Horacio, que dice: el temor a la falta hace caer en el vicio. Estamos hablando de un pensador muy antiguo que ya reconoce cómo el temor a la falta lleva al vicio. Y esto pega mucho con lo que se pone en juego en relación a las drogas, porque es un intento desesperado, generalmente, de tapar cierto vacío, de rechazar el inconsciente, que de alguna manera es lo que lo pone en relación directa con eso. La consecuencia de esto es el aplastamiento del deseo. Un sujeto deja de ser deseante, y en ese sentido, más allá de lo mortífero que pueda resultar una sustancia tóxica, el sujeto ya tiene cierta relación mortífera en vida, ya es un muerto en el sentido de que no es deseante. Ahora, hay condiciones que nos llevan a esto, que uno ve en su caso particular, pero que ya tiene que ver con lo que Freud planteó en un viejo texto, un texto en el cual él se hace una pregunta que tiene que ver con una temática fundamental de todos nosotros y que me atrevería, si ustedes están de acuerdo, a hacérsela a ustedes. Iba a hacer una pregunta muy breve y me gustaría que quien pueda responderme afirmativamente levante la mano y me diga de qué se trata. ¿Están de acuerdo? Es una pregunta fácil de responder. Supongo que todos van a levantar la mano y van a poder darme sus argumentos. La pregunta es esta: ¿son felices? Fácil. Acá, muy bien, a ver. ¿No tenemos otro micrófono? ¿Lo prendés? ¿Tu nombre cuál es? Acá encontramos a la primera mujer que viene a casa. Bueno, partimos de que la felicidad es un conjunto de sentimientos y de ir recopilando todo tipo de vida y analizarla y soy feliz. Soy feliz con todas las lágrimas que he recorrido durante estos 47 años. Soy feliz con todo el trabajo que he hecho durante estos 47 años. Soy feliz desde hace 12 años que reafirmé mi experiencia académica sin saber cuál es el objetivo de mi vida. Entonces, esas cosas me han hecho feliz, aun cuando he llorado, aun cuando me sigo enojando, aun cuando tengo ya el logro de poder dominar ese coraje, a veces hasta disfrutar mi proceso depresivo, disfrutar los fracasos que he tenido porque me han llevado a grandes logros. ¿Cómo llegaste a esa felicidad? ¿Cómo llegué a esa felicidad? Dame cuenta que la felicidad es una elección mía, ¿sí? Que es una misión, es disfrutar lo que tienes en el momento y a veces más allá, y en ocasiones
de sacar, ¿no? Existe la felicidad, pero también fue construida a partir de un camino de lágrimas, ¿no? Es decir, la felicidad no es algo que va de suyo, no es algo que está presente de por sí en la sociedad. Lo que Freud plantea en este viejo texto que se llama El malestar en la cultura es que no está en los planes del creador la idea de que la sociedad sea feliz. Esto no es algo, digo, acá tenemos una que levantó la mano, Maribel, pero no levantamos masivamente, ¿no? Todas las manos, quizá por un poco de vergüenza, pero quizá muchos podamos decir, sí, somos felices, pero hemos padecido, digamos, ¿no? Lo que Freud plantea es precisamente eso, que la cultura, la sociedad, nos lleva a cierta infelicidad, necesariamente. Porque lo que se forma a partir de un proceso de represión y de reprimir cuestiones que tienen que ver con deseos, con la sexualidad, con la muerte, y eso nos torna infelices, lleva a que tengamos síntomas, lleva a que tengamos relaciones, podríamos plantearlo en el terreno del amor también, ¿no? Lleva a que tengamos problemas en el campo del amor. Si leen esa obra de Freud, o releen, porque muchos la han leído, El malestar en la cultura, van a entender que el eje de esa obra es la problemática de la felicidad. ¿Saben cómo se iba a llamar originariamente, cómo Freud iba a titular este texto? La infelicidad en la cultura. Ese era el nombre originario para Freud de Malestar en la cultura. Porque lo que Freud, insisto, si ustedes lo leen, van a ver que plantea, es que la felicidad en general se busca por dos caminos. Por un lado, esquivando el dolor, procurando evitar el displacer, y por otro lado, buscando experimentar sensaciones placenteras. Ahora, conseguir eso no es nada fácil. Y Freud ironiza y dice, no estaba en los planes del creador que el hombre sea feliz. Si la felicidad se consigue, como lo dijo Maribel, es a partir de cierta construcción dificultosa, a partir de que durante un largo tiempo uno tiene que ser infeliz, y que esto se provoca en forma instantánea es algo fuera de los planes. La intensidad, por otra parte, no suele ser frecuente. Podemos decir, bueno, hemos sido felices por un momento, pero no hay algo de orden de intensidad. Y si bien alguien puede llegar a reconocer que ha sido feliz durante toda la vida, la mayoría de la gente puede reconocer que ha sido infeliz durante toda la vida, dice. Le voy a poner un ejemplo. El tiempo pasa, los años pasan volando, nos vamos poniendo viejos, y acá podemos empezar a escribir un tango. Los argentinos tenemos esa tendencia melanco, digamos, y entonces ya dejo de querer generar una depresión en ustedes y angustia. Digo, esto es algo que cuando uno va creciendo inmediatamente lo lleva a un analista. El paso del tiempo ya nos pone en relación a ese malestar. Y puede pasar cualquier desastre. Veníamos en el avión, estaba durmiendo mi mujer, yo estaba viendo una película y empezaron a pedir un médico, alguien se había desmayado. En cualquier momento puede pasar algo que nos saca del plácido sueño. Y encima, dice Freud, está la relación con los otros, que siempre es problemática. Reina el malentendido, entre hombres y mujeres siempre suele haber malentendido, definitivamente no se entienden, y es por esta facilidad que tenemos también para sufrir, por este intento de evitar el dolor frente a estas problemáticas, dice Freud, que pueden venir a aparecer soluciones que no son la solución, pero que sin embargo brindan cierta tranquilidad. Y Freud acá usa un término que a mí me gusta mucho. La vez pasada que vine a México me llevé una tequila que se llamaba así, un término que es español, pero en Argentina no se usa, que es quitapenas.
Acá sí lo usan, ¿no? Es un término. Entonces están los quitapenas para la infelicidad de la cultura. Y entre los quitapenas están, por supuesto, las sustancias tóxicas. De esta manera se consigue cierta felicidad química y se evita el dolor, se matan 2 pájaros de un tiro. Lo que Freud plantea es muy interesante y es algo que uno puede verlo a partir de lo que es la experiencia del psicoanálisis. Por un lado, esto sabemos que trae problemáticas, pero por otro lado, este efecto puede producirse gracias al trabajo analítico también, este efecto de encontrar cierto goce que no sea mortífero, como el que lleva a cabo tarde o temprano muchas veces en relación a la sustancia tóxica, y que le permite a uno precisamente operar sobre la falta para, a partir del deseo, tener una relación con un goce que no sea mortífero. Esto tiene un nombre en psicoanálisis, se utiliza mucho en los testimonios final de análisis, que es el de entusiasmo. Es decir, que existe la posibilidad de este entusiasmo sin que sea una solución química. La solución es esta, la que dije recién muy rápidamente. La cuestión es, en lugar de rechazar la falta, en lugar de rechazar el inconsciente, meterse a trabajar con eso. Lo que suele ocurrir es que quienes intentan solucionar la cuestión con sustancia tóxica, tienen el inconsciente en una dimensión de lejanía mayúscula, lo mismo que a veces la relación que tienen con lo simbólico, y más en esta época donde eso está puesto en jaque. Sin embargo, siempre hay algo de lo cual agarrarse. Incluso lo que se está trabajando en la clínica psicoanalítica hoy en día, a partir de intervenciones de Jacques Alain Miller, que rescata un viejo término de Lacan, es a partir de la dificultad que tenemos muchas veces a trabajar con el inconsciente, porque ya el inconsciente aparece en esta dimensión que decíamos de rechazo, y las drogas también ayudan a esto, no operar frente a esto en el plano del yo, que es una forma en todo caso de mostrar la impotencia de trabajar con el inconsciente, sino de operar en la dirección que Lacan ha llamado perturbar la defensa. No sé si han escuchado, bueno, los amigos de Daniel seguro, pero no sé si han escuchado ese término, esa forma. Yo voy a poner un ejemplo clínico para que se entienda bien cómo trabaja un analista lacaniano para poder hacer que el inconsciente aparezca. ¿Les parece? Es una joven que me consulta porque tiene, aparte de mucho consumo de marihuana que hace que se cuelgue, queda en el aire, no hace muchas cosas. Ella lo poco que hace lo hace por la tarde, porque a la mañana, cuando se levanta, está disfónica, no tiene voz, que no puede hablar. A medida que pasa el día, logra recuperar un poco de esa voz y puede hablar y participar en actividades. Va a un especialista, porque encima ella quería tener una práctica profesional que estaba muy ligada a la cuestión de la voz. Consulta a un especialista, un médico, y le dice: mira, tendría que ser al revés. Vos tendrías que tener bien la voz a la mañana e ir perdiéndola a lo largo del día. No podés empezar muda y después ir recuperando tu voz. Es decir, era al revés, como plantea Freud los casos de histeria, que funcionan al revés de la lógica de la biología. Entonces, ella había solicitado un turno para verme a mí por la tarde, a las 7 de la tarde, y entonces me cuenta esto de que a la mañana no hacía nada, fumaba, y a la tarde, cuando recuperaba un poco de voz, iba a trabajar, a hacer algunas cosas. Frente a esto llamo yo perturbar la defensa. Ella tenía armada su día de una manera determinada, sintomáticamente, y sin poder acceder a lo que ella quería, que era estudiar una profesión que tenía que ver con su problemática. Lo primero que le digo es: bueno, te espero en la próxima entrevista que arreglamos, temprano a la mañana. Me dice: no voy a poder hablar, yo a la mañana no hablo. ¿A qué hora te levantás? A las 7 de la mañana. Bueno, te espero a las 8. Dice: no me entendiste, no voy a poder hablar. Se molesta. Te espero. Vuelve. Esto es lo que técnicamente yo llamo perturbar la defensa.
para que irrumpa algo del inconsciente, a veces es necesario cierto acomodamiento. Ella viene a las 8 de la mañana, realmente era un hilo de voz lo que tenía, me habla con muchísima dificultad y me dice: Luis, yo lo condenso porque si no se van a estar 4 horas y media por la sesión clara. Dice: Luis, no puedo hablar, yo sé por qué no puedo hablar en la mañana. Yo te puedo contar, ya lo analicé, fui a 5 psicólogos y lo analicé con cada uno, me dieron interpretaciones de todo tipo. Un día, mi mejor amiga me pidió el día de su cumpleaños que la vaya a ver a la mañana para desayunar con ella. Cuando llego a la casa de ella, toco el timbre, una conmoción terrible, la madre llorando, se había acabado de suicidar. Entonces me dice: interpretaciones recibí de todo tipo. Estoy identificada con mi amiga muerta, lo que me tenía que decir no me lo dijo, algo quedó callado esa mañana, y toda una colección de interpretaciones que apuntaban a darle sentido a eso terrible que le había pasado aquella mañana. Eso no había logrado remover el síntoma. Esto es lo que uno lo que yo decía al principio, lo que uno clásicamente cree que hay un analista, en muchos casos, o no, darle sentido a algo sintomático. No es lo que hace el psicoanálisis, mucho menos lo que hace el psicoanálisis lacaniano. Es más, ya desde Freud estas intervenciones están contraindicadas. Freud decía: darle explicación a alguien que tiene un síntoma de lo que le pasa es como darle un menú bellamente impreso a alguien que se está muriendo de hambre, le alimenta el hambre. Si nosotros le damos sentido a un síntoma, el que querramos, sentido edípico, que puede ser muy freudiano, no es que Freud lo quisiera por momento, vamos a ser sinceros, pero Freud, no estamos en la época de Freud, digamos, ya comprendimos que eso es un error. Si yo le digo a alguien, no sé, vos sos, te pasa esto porque estás enamorado de tu mamá, no va a conmover en nada el amor con la madre, se lo vamos a alimentar. Es más, pensemos en una cuestión de épocas. Cuando Freud empezó a atender, imagínense, no sé, en 1900, llegaba una persona con una parálisis histérica, iba a ver a un médico, no iba a ver a un psicoanalista, el tipo lo tiraba en el diván y le decía: asocie libremente, diga lo que se le ocurra. Generaba una sorpresa que era impresionante. Y si después encima le interpretaba el Edipo, se levantaba y se iba dando un portazo enojado y después venía y cuestionaba su relación con la madre. En cambio, por lo menos en mi país, si a alguien le decimos, lo tiramos al diván, le decimos: ¿usted está enamorado de su madre? Dice: sí, por supuesto, toda la noche le escribo un tango a mamá. ¿No? Estamos en otra época. Esa forma ya no es psicoanalítica de trabajar, por lo menos del psicoanálisis que nosotros queremos poner en juego. Entonces, todas estas interpretaciones por el sentido no habían solucionado la problemática. Fíjense que estamos hablando de interpretaciones que parecen psicoanalíticas, pero que son yoicas. ¿Se entiende esto? Porque apuntan al yo, a que el yo del sujeto entienda lo que le pasa. Entonces, ¿qué es lo que pude hacer en ese movimiento luego de perturbar esa defensa de ella de no hablar a la mañana? Ella me dice: a partir de entonces yo perdí la confianza en el otro y quiero no enamorarme nunca más, no querer nunca más. Mi vida es un desastre, estoy pobre de amor. Porque no tengo confianza. ¿Por qué? Porque tengo miedo a perder al otro. Porque incluso no quisiera ni encariñarme con vos, porque después, si pasa algo... Y entonces yo ahí interpreto, luego del primer movimiento que fue perturbar la defensa, lo que le digo es, simulando, porque en Buenos Aires no usamos la diferencia entre S y Z al final de voz, le digo: tenés miedo a quedarte sin voz. ¿Se entiende la intervención? Esto es lo que se llama intervención, Lacan lo llama intervención por el equívoco. Por eso yo simulé para que se entienda bien de qué voz estaba hablando y cómo eso hacía eco en su síntoma de quedarse sin voz. ¿Se entiende la intervención? ¿Queda clara? Bien. Años después,
tema, la problemática de estar toda la mañana fumando y no hacer nada desapareció, pero yo les puedo asegurar que 5 años después, más o menos, ella me dice: Luis, ¿por qué había venido yo a verte? No tenía ni idea de por qué había llegado. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es que ella había hecho consciente nada, no tenía ni idea, se me caía el pelo, incluso recuerdo que me dijo, ¿no? Es decir, había desaparecido la problemática del síntoma, había desaparecido lo que ella ayudaba, tenía una función para ella fumar, que era quedarse sin voz, quedarse fumando, colgarse, sostener eso de alguna manera. Bien, esto es lo que un poco les pongo como eco de lo que decía Aldo, de que el psicoanálisis ofrece herramientas que son inéditas para trabajar en este tipo de casos. Siempre a partir de lo particular del caso, siempre a partir también de detectar la función que la droga puede tener en un sujeto y tomando en cuenta que la droga misma, esto lo ha escrito de una manera directa, como nunca me lo hubiera imaginado yo, Éric Florent en el prólogo que gentilmente hizo del último libro mío, que por otra parte lleva, yo no sé si lo viste, Vivi o Anita, el título de la conferencia que yo di en México cuando vine a la ANEL hace 3 o 4 años, El silencio de las drogas, lleva el título ese. Lo que Éric plantea es que la droga es directamente el super-yo del sujeto. Con esto quiero decir que las soluciones que en general se hacen, lejos de tener estos principios del psicoanálisis, suelen ser superyoicas. Y hay también una concepción errónea de lo que es el superyo. Yo no sé qué idea tienen, pero en general en las universidades se estudia mucho textos de post-freudianos donde ellos ubican al superyo como una figura bastante amable, pero no es la perspectiva de Freud. Yo les recomiendo que lean el capítulo 5, que relean el capítulo 5, el yo y el ello, y van a ver que ahí Freud lo que plantea, aparte de que dice que el yo es muy poca cosa, muy poco lo que tenemos al tener un yo como es, dice que el superyo es una figura terrible, lo denomina directamente el cultivo puro de la pulsión de muerte. El superyo sojuzga al sujeto, está constantemente empujándolo al goce, a gozar mal, a padecer, a un goce totalizante, que nunca lo consigue porque por estructura no se puede conseguir. Por eso después mañana podemos retomarlo y explico, hoy lo hablábamos de vuelta con Ana, la perspectiva de pensar el goce femenino en relación a lo que es el super-yo femenino, porque es diametralmente opuesto el movimiento. El goce femenino tiene que ver con el no todo y el super-yo empuja al todo a un goce realmente mortífero. Y sin embargo, es lo que se opera como solución, por lo menos en las comunidades terapéuticas en Argentina que yo conozco, que funcionan igual que como funcionaban en el proceso de dictadura militar, con los mismos principios. Se parecen mucho a una prisión, con castigos. Si el sujeto desobedece, no hace caso, se lo castiga, se le hace un castigo ridículo, como puede ser con un cepillo de dientes y limpiar las paredes de todo este auditorio. O pasar el agua de una bañera, no sé cómo le dicen acá, una piscina, con una cuchara chiquitita de té a un balde y llevarlo, cosas ridículas. ¿Esto para qué? Para intentar dominar su goce. Yo, como lo planteo irónicamente en uno de los trabajos, digo, el goce no es un animal doméstico. No es un animal doméstico. El goce, lo que puede uno hacer es producir un metabolismo, esto es un término que utiliza Miller muy interesante, permitiendo que ese goce que resultaba nocivo empiece a estar a beneficio del sujeto. Por eso le decía, a veces trabajar no es tan malo como forma de gozar, porque no tenemos tampoco un ideal de que un sujeto no goce nada. Lo que queremos, o lo que es interesante, es primero que el sujeto se haga responsable de su goce, y después que con eso no se mate. Que sea un sujeto deseante, digamos, que pueda sostener una satisfacción que no sea reñida con el deseo de alguna manera. Yo creo que la mezcla de deseo y goce en este sentido es lo que merece llamarse entusiasmo. Y lleva ese entusiasmo a veces a cuestiones un poco maníacas, por lo menos en mi caso, como trabajar mucho. Y me encanta. Y por ahí uno está hablando acá y poniendo en juego cierta pulsión oral, y es algo sintomático,
pero podría estar tomando tequila o mezcal en la esquina partiéndose el hígado, y no es lo mismo, digamos, ¿no? Por más que también es algo de lo oral. Es decir, hay también una idea en Lacan de que no vamos a terminar con los síntomas, con todos los síntomas, de que vamos a hacer con el síntoma algo diferente, que incluso puede tener que ver con ponerlo a nuestro beneficio, lo que se llama saber hacer con el síntoma. Bueno, esta es la perspectiva del psicoanálisis. Yo quería darle lugar a ustedes, contarle un poquitito esta mirada diferente, invitarlos a que nos cuestionen y a que ustedes también puedan aportar lo suyo y a que consideren esto de que hay una modalidad diferente de trabajo que tiene que ver con el psicoanálisis, que no es lo que uno piensa que el psicoanálisis es en general, salvo que tenga una formación más o menos sólida, y que tiene que ver con esto, con que el sujeto se transforme en un sujeto ético, es decir, un sujeto que se haga responsable de lo que hace y dice, por más que sea inconsciente, y que a partir de eso tenga una posibilidad de elegir, que tenga una libertad de elección, porque lo que nos manda al super-yo no nos da libertad. El super-yo nos manda a un goce que conduce a la muerte, directamente. El super-yo, les decía antes, no es la versión que se vende, que a mí se me ocurre que es muy parecida siempre a la de Pepe Grillo de Disney, ¿no? Que el super-yo le dice a Pinocho, portate bien, anda a la escuela. No es eso el super-yo. Si uno cree que es eso, tiene una lectura que no es freudiana, al menos del super-yo. El super-yo es una figura, dice Lacan, obscena, feroz, que impulsa a gozar en el peor de los sentidos. Y la droga contribuye a eso. Y si algo hace el psicoanálisis, y por eso es efectivo, es precisamente permite un tratamiento de ese super-yo, para que por lo menos no funcione tan mortíferamente, para que por lo menos no tenga una libertad de acción. No queremos decir con esto que vamos a acabar rotundamente, lo vamos a hacer contrariamente a lo que supone inmorales, pero no nos vamos a matar a partir de este representante, como dice Freud, de la pulsión de muerte.